Nos encontramos en la casa de don Alberto Eiffel, de 91 años de edad. El gusto de saludarlo, don Alberto. Muchas gracias por recibirnos. Vamos a hablar de historia, un pedazo de historia, ¿verdad? ¿Cómo le va? Pero bien, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, queríamos saber al comienzo, don Alberto, sobre, bueno, la parte de inmigración. Usted me decía que sus padres ya estaban acá, pero sus abuelos sí vinieron de Rusia. Sí, ellos vinieron de Rusia y acá en Argentina tuvieron que empezar a trabajar, a ir a los montes y todo, a desmontar. Pero en Rusia no la pasaron bien. No, en Rusia no eran esclavos, en Rusia por eso ellos se vinieron. Y después de sus padres, ¿qué recuerda de su papá, de su mamá, de don Enrique, de doña Elisa Schulz, su mamá? Y bueno, ellos fueron siempre, mi padre nació en el año 1899 y ellos trabajaron toda su vida en el campo, eran colonos, arrendatarios que siempre los cambiaban de un lado a otro, dándole campo acá y siempre tenían que hacer las ranchadas cerca de los arroyos, lo más cerca de los arroyos, porque ahí los dueños querían que siempre ocuparan poco campo, que todo se sembraba, antes se sembraba todo, y ellos vivían solamente de la cosecha, porque anteriormente se vivía solamente de la cosecha. Don Alberto, ¿qué recuerda de su infancia? ¿Usted vivió aquí en alrededores de Aranguren, aquí cerquita? No, tuvimos primero, yo nací allá de San Pascual para abajo, cerca ahí, de ahí nos vinimos el año 42 acá donde está mi hermano. ¿Dónde está don Davicho? Sí, y bueno, y ahí tenía 9 años cuando vine yo ahí. Y ahí ellos hicieron la casa y de los 9 años yo empecé a ir a la escuela y no sabía. ¿No sabía hablar? No sabía hablar el alemán, el castellano, el español, mejor dicho. Claro, usted sabía hablar alemán. Alemán, sí, estaba solamente alemán. Y bueno, tuve una maestra que era tan buena que me enseñó el alemán, el español. Y ahí empecé y llegué hasta 4.º grado. Y ahí ya había momentos que me necesitaban en casa. Entonces yo estaba 13, 14 días ayudando a sembrar y a trabajo de campo. Don Alberto, ¿en qué año se casó o a qué edad se casó con doña Emma? Y bueno, yo le digo en el año 59. Y bueno, y ahí empezamos y fuimos al campo y trabajamos y a los 10 meses ya me vine a Aranguren. En el año 60 ya estaba acá en Aranguren y de ahí empecé a trabajar en changa. Y hasta que, bueno, después terminamos, trabajaba de albañil con los Brisman, con mi cuñado y Alejandro Brisman y don Juan Gralia. Y ahí viene la parte también, como para resumir un poco, donde empieza usted también, formó parte de la construcción de la fábrica de lácteos en el año 61, me decía. Sí, en el año 61, cuando se empezó la fábrica, yo entré a trabajar, era peón de mano. Y bueno, después se empezó a seguir trabajando, tomando más gente y había mucho que hacer. Después me pusieron de oficial de mano, de albañil. Y ahí trabajé hasta que se hizo toda la fábrica. El asunto de la chimenea lo hicimos con don Alejandro Brisman a la altura de Ladrillo con Vista. Sí, y ahí, bueno,
toda la fábrica, y se trabajaba todo a mano, porque la cancha no era como hoy. La mezcla hormigoñada, Todo a mano, a todo, pala. todo a pala. Pala y balde. Sí, pala y balde. No existían las máquinas. No existió ninguna máquina. Todo eso lo hicimos todo a fuerza de pulmón, ¿no? Y después, una vez que está construida la fábrica, ¿usted continúa como operario de la fábrica de lácteos? No, no. ¿No? Yo después ya me fui para el campo, trabajaba siempre en changa y manejaba máquinas cosechadoras, hice de todo un poco en mi vida. Sí. Pero, ¿y cuánto tiempo usted estuvo como operario en la fábrica trabajando? Sí, tuve 5 años. 5 años. Sí, en el año 65. Vamos. Sí, perfecto, cuéntelo nomás. En el año, Lo que usted recuerde. el año 65 entré en la fábrica. Me dio el trabajo don Coco Carán, que fui y le pedí, me dio, y entonces empecé en el recibo, donde se recibía la leche. Ahí empezamos a trabajar. Y bueno, se lavaba tacho y todo. Y después a la tarde se hacía la limpieza en la PB, todo asunto de la limpieza y todo trabajo que había. Ahí en la fábrica se trabajaba de mañana, se entraba a las 7 y salía cuando se terminaba el recibo de la leche. Y bueno, ¿De qué lugar provenía la leche de aquí, de toda la zona? sí, la leche venían hasta cerca de Diamante, traía un camionero de Diamante, traía la leche, y acá hasta le entraba leche en tren venían, que lo descargaban y lo traía don Diederle con el carro, y don Acevedo, Chalino. Y bueno, acá los camioneros, había Franchi que traía leche, y habían unos Daringe de Isleta, y venía leche, entraba de don Cristóbal, de todos lados, hasta del lado de donde podían conseguir, traían. Más de 30.000 litros de leche por día se puede decir que recibían. Sí, ya el último tiempo llegó más de 30.000 litros de leche que recibían. Y ellos ahí se empezaba la elaboración, se pegaba casi una con la otra, terminaba el spray de hacer la limpieza, ya entraba la leche. Y ahí el recibo de la leche se recibía y entraba, pesaban en la balanza, y después iba a la PB. De la PB ahí empezaba el trabajo hacían la leche condensada, que de 10.000 litros de leche quedarían a lo mejor 6.000. Y bueno, y cuando ahí lo mandaban, había un motocable que le decían que ahí pasaba, ahí se lo mandaba directamente, y el spray ya tenía que estar preparado, ya ellos ponen. Y el calderista, cuando llegaba, cuando pesaban las dos, porque las 3 sesiones era recibo y PB, una vez que trabajaban las 3, el calderista tenían que avisarle para que tenía ya todo preparado para que no fallara. Don Alberto, se llegó a hacer, como usted decía, usted dijo leche condensada, leche chocolatada, leche en polvo. Bueno, la leche condensada era la leche que después se condensaba y la mandaban a hacer leche en polvo. Ah, bien. Ahí después se hacía en polvo la leche. Y ahí en primer tiempo todo se hacía todo en bolsa, y después llegó un momento que empezaron a embolsar chicas que hacían paquete de 1 kilo. Y ellos lo llevaban a Buenos Aires. Ellos mismos tenían un camión Ford que
que lo manejaba Lalo Stambridge, que iba a Buenos Aires, y ahí llevaba. Y de allá siempre, ellos ya tenían contacto allá, el gerente y el contador, todo tenían sus cosas que ellos, mejor dicho, las ventas lo hacían directamente allá, a Buenos Aires. Sí. Claro, era algo innovador para la época, entendemos, era algo nuevo. Sí, no, era nuevo, era una cosa que ellos, sí. Y la tecnología también, porque, bueno, algunas cosas que hemos leído, o por ejemplo esa cañería subterránea entre la estación de tren y la fábrica, entendemos. Sí, no, ahí el Fuloy venía por tren, venían en un vagón de tren y lo dejaban parado, y ahí después ellos tenían el calentamiento allá con todos los aparatos, calentaban el Fuloy y lo mandaban acá a un tanque que tenían. Sí. Alberto, el movimiento que seguramente ha generado para Aranguren en la década del 60, la cantidad de empleados, usted me va a decir seguramente cuántos empleados contaba la fábrica, pero aparte toda la gente que se beneficiaba con todo el movimiento, ¿no? Ah, sí, no, todo. Había mucha gente que trabajaban ahí. Había mucho empleo acá, Aranguren era un movimiento. Con la fábrica trabajó mucha gente y fue lo que más dio vida acá en Aranguren. Alrededor de 150 personas. Sí, no, por lo menos 150 personas con todos los que han... Y de golpe, ¿qué pasa allá finalizando la década justamente del 60, 69, 70? Viene justamente un momento muy difícil, muy duro. Sí, no, ellos empezaron a deberle a todo, al tambero, a todo, donde ellos fiaban, era difícil. Pagaban así cada 3 meses. Y bueno, así uno se manejaba, porque en ese tiempo le fiaban y no había tampoco el asunto de la inflación, que uno podía sacar fiado, le fiaban el panadero, el carnicero, el almacenero, y bueno, ya con eso uno se manejaba. Cuando ellos pagaban uno iba arreglando, pero llegó el momento que ellos ya empezaron a flaquear más siempre, y bueno, y llegó un momento que no se podía ya trabajar. Y lo mismo que yo trabajé en el recibo y después entré en el calderista, trabajé 2 años de calderista, era un lindo trabajo para uno porque ya, qué sé yo, era más aliviado, había más que cuidarse más compromiso, pero por lo menos uno estaba tranquilo. De todas maneras, Alberto, ha sido muy difícil porque usted tiene que abandonar el trabajo porque no le pagaban, no sé si eran 4 meses de atraso de sueldo, pero tenía que seguir viviendo y tenía que empezar a ver cómo pagaba las cuentas, ¿no? Una vez que abandonó el trabajo. Sí, no, yo tuve que, ya vi de que no iba a cobrar más, y bueno, ya me salí de ahí, le avisé que no podía, que no iba a trabajar más. Y bueno, y me vine a casa, y después me llamó don Pepe Giorgini, que me dio trabajo en la cosechadora, le manejé una cosechadora. Bueno, hice una campaña, pero sacamos más de 8.000 bolsas, pero al final no me alcanzó para pagar. Deuda. Sí, no. ¿Ya tenía hijos? Sí, ya teníamos ya, y sí, que los 4 hijos ya teníamos. Ya estaban los 4 4 hijos, sí.
Norma, Zulma, Ricardo, o Cachito como lo conocemos, y Silvina. Silvina, sí, sí, los 4 hijos ya. Pero siempre seguimos luchando con mi pobre vieja. Con la doña Emma, que llegó a cumplir 63 años de casado, casi 64, ¿no? Sí, sí, y no, por lo menos, gracias a Dios, no, siempre hemos andado luchando los dos, los dos parejos, sí, porque si uno no lucha en esa forma, no, y uno, gracias a Dios, tiene el techo donde vivir y ya está. Bien. Sí. Pero fueron momentos difíciles. No, sí, toda la vida nunca fue fácil, nunca. Para hacerse una casa, mire que empezamos para hacer la casa, pero bueno, yo con el trabajo que tenía en la fábrica hacía muchas horas extra y siempre luchando para, y bueno. Así que se pudo hacer la casa mientras trabajaba en la fábrica. No, la casa ya la había hecho. La había hecho, me quedé sin revocar y nada, había puesto, hice 3 piezas y una galería, y bueno, y sin revocar estuve. Después sí, cuando ya empecé a trabajar en la fábrica, empecé a hacerla, revocar y todo, cuando tenía vacaciones. Bueno, Alberto, la verdad que le agradecemos muchísimo estos minutos. La idea era charlar un poco, hacer un poco de historia con la fábrica. Justamente una charla que mantuvimos con el intendente, con Luis Sieverle, y me recordaba que usted había trabajado muy activo en la fábrica, y bueno, justamente queríamos hacer mención a esto, así que bueno, agradecerle, y bueno, feliz de poder encontrarlo bien, de los recuerdos que por ahí se le vinieron a la mente y demás, y que esto también nos da la posibilidad de mantener viva la memoria. Sí, no va luchando, gracias a Dios que siempre estoy bien de salud y todo. ¿Camina un poquito? Sí, caminar me cuesta, pero bueno, camino y manejo hasta ahora, manejo el autito todavía. Sí. Gracias a Dios. Se lo ve que anda bien. Sí, sí, no, ya, voy. Usted nació el 29 de mayo de 1933, pero fue anotado el 29 de octubre del 33. ¿No? Sí, no, pero yo el 29 de mayo siempre lo festejo, porque ya me falta menos para llegar a cumplir. ¿Y algún asadito capaz que algo van a tirar a la parrilla, ¿no? Sí, siempre hay algo para comer, gracias a Dios, siempre, nunca ha faltado. Muy bien. Muchas gracias, muy amable, don Alberto. Bueno, muchas gracias a vos, Gustavo, y que tenga un buen día.